antes hacerles saber qué alegría tengo de volver a verles. Dios ha sido bueno. Pastor, gracias por llegar hasta aquí. Él es Néstor Castillo, pastor en la ciudad de Lanús, conurbano bonaerense. Y está aquí porque este fin de semana tuvimos un encuentro regional de pastores bautistas en Posadas. Y junto con Néstor, él es el secretario de la Asociación Nacional de Pastores Bautistas, vinieron el pastor Cataño, el pastor Barabaski, y realmente fue muy, pero muy importante para los siervos de Dios de esta provincia que recibimos en esta oportunidad nuevamente fuerzas, ánimo, orientación y por sobre todas las cosas el toque especial del Espíritu Santo sobre nuestras vidas que siempre Dios envía cuando su pueblo está unido. Y nosotros tenemos el privilegio de poder tener al pastor Néstor, quien anoche estuvo trayendo un taller sobre tecnologías, al cual también quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron. Fue realmente numeroso y recibimos de parte de Dios aquello que el Señor tiene para nosotros para este tiempo y para lo que viene delante. Así que por ese motivo quisiera esta noche orar al Señor pidiendo la bendición de Dios sobre la vida de Néstor para que la claridad de conceptos, de pensamiento y aquello que el Señor puso en su corazón como mensaje pueda llegar a nuestras vidas de una manera oportuna, pronta, de forma tal que traiga bendición también sobre nosotros. ¿Me acompañan? Oramos por el pastor. Maravilloso Dios nuestro, queremos bendecirte y engrandecer tu santo nombre y darte las gracias, porque tenemos el privilegio de poder acercarnos libremente ante tu trono de gracia y allí encontrar oportuno socorro, pero también allí, Señor, encontrar el refrigerio para nuestra alma. Allí, Señor, encontrar esa palabra viva y eficaz que llena nuestras vidas, que transforma nuestras mentes, que mueve nuestros corazones y que nos impulsa, Señor, a ir al encuentro contigo. Hoy como iglesia nos reunimos para adorarte, para engrandecerte, para bendecirte, para exaltarte y también para escuchar tu voz. Queremos, Señor, recibir todo aquello que viene de ti y pedimos que abras nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche trabaje a través de la vida del pastor Néstor, se mueva en medio nuestro y también toque, fortalezca y, Señor, nos desafíe como individuos, como familias y como iglesia a ir al encuentro de las cosas grandes y maravillosas que has preparado para aquellos que te aman y ese pueblo somos nosotros. Bendice al pastor Néstor, bendícenos a nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Bienvenida. Hola, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pastor Mario, por la invitación. Y bueno, qué alegría y qué gozo que tengan al pastor nuevamente aquí con ustedes, ¿no? ¿Es bueno el Señor? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque está Pastor Mario acá, es un milagro, hermanos. Gócense, denle gloria a Dios por eso. Amén. Denle gloria a Dios. Gracias, Mario, su familia por recibirnos. Gracias a la iglesia por recibirme. Cuando venimos a retiros regionales, como decía Pastor Mario, bueno, siempre ofrecemos las iglesias que queremos que quieran recibirnos y poder repartirnos. Así que ahí los pastores nos fuimos repartiendo y tengo el gozo y la alegría de estar con ustedes aquí. Ayer estuvieron también algunos hermanos, un hermoso grupo con nosotros, compartiendo. Así que bueno, hoy pasé el Día del Padre a la distancia, pero como mañana es feriado, ya me están esperando allí la familia cuando regrese en el vuelo para compartir. Y como decía nuestra hermana, hoy recibí virtual el saludo. Un saludito, un videíto que me mandaron mi esposa, mi hijo, pero ya mañana estoy esperando, por la gracia del Señor, volver y estar con ellos. Pero yo sé que el Señor siempre tiene su propósito y si me permite estar aquí,
y ser su mensajero y compartir su palabra, es porque seguro que si está tu corazón dispuesto, recibiremos juntos una semilla en nuestros corazones. Amén. Así que, bueno, ¿cuántos estuvieron ayer? A ver, levanten la mano los que estuvieron ayer. Bien, bueno, así que ya más o menos nos conocemos, ¿eh? Pero hoy no voy a dar taller sobre tecnologías, sino que voy a compartir una predicación, un mensaje, y quiero que juntos podamos reflexionar en algo, ¿no? Algo que esto lo compartí hace un tiempo en la congregación, allí en Lanús, tanto con los líderes de la iglesia como también con la iglesia, con toda la congregación, reflexionando, ¿no?, acerca de cómo hoy está nuestra sociedad, cómo hoy está el mundo y cómo también nosotros vivimos, actuamos como iglesia frente al mundo, pero primeramente cómo nosotros vivimos nuestra experiencia de fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, amén. El justo por la fe vivirá. Y luego Santiago dice, bueno, tu fe sin obras está muerta, así que muéstrame tus obras y podré ver tu fe. Y hoy cantábamos y me gozaba, ¿no?, con las canciones que cantábamos porque adorábamos declarando cuán grande es Dios. Y luego exaltábamos al Señor diciendo, grandes son tus maravillas. Y luego cerramos el tiempo de oración diciendo, cantando, enciende una luz, ¿no? Enciende una luz. Bueno, vivimos en un mundo en el cual la apatía ha llenado e impregnado los corazones de la gente. Muchas personas piensan, bueno, ya nada va a cambiar. Hoy la gente se casa y dice, bueno, me caso, pero tal vez el día de mañana me separo, porque no sé si el matrimonio es para toda la vida. O no sé si la situación económica va a cambiar, o no sé si este país va a cambiar. Sin embargo, la iglesia de Cristo, nosotros que somos los hijos de Dios, debemos vivir por fe, mostrándole al mundo que sí se puede cambiar, porque Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos conocen ese versículo? Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Pero la Biblia habla de un continuo acto de creación de Dios. Hay una traducción más actual que dice, están todas siendo hechas nuevas. Es decir, que el Señor, la obra que comenzó en vos y en mí el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, cada día está haciendo algo nuevo. Sin embargo, a veces sucede que uno puede vivir y caminar siendo gente de fe y siendo aún nosotros. Y esta palabra que te comparto es primero para mí y también fue para mi iglesia, pero sé que el Señor algo quiere hablarnos en esta noche a nosotros. Y uno puede aún caminar creyendo en el Señor, cantando, declarando que el Señor hace cosas nuevas, pero luego cuando yo las tengo que vivir, hay como una brecha, ¿no?, entre lo que digo y lo que vivo, entre lo que digo y lo que muestro, entre lo que tal vez expreso y lo que puedo manifestar al mundo que está en tinieblas. Ustedes conocen la historia, el libro de los jueces, ¿no? ¿Y cuántos conocen la historia de Gedeón? Las conocen, la han estudiado. Creo que aquí hay enseñanza bíblica, y hay escuela bíblica, me contaban ayer los hermanos. Así que es una iglesia que conoce la palabra. Y hoy quisiera que juntos reflexionemos un momento a través de la historia de Gedeón, ¿no?, de lo que sucedió en ese tiempo en el pueblo de Israel, y que allí a través del Espíritu Santo el Señor nos hable a nosotros hoy. Dice en Jueces capítulo 6, del 1 al 6, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero ahí los chicos lo tienen preparado en la pantalla, así que lo puedes seguir de ahí si querés, o si querés seguirlo en tu versión de la Biblia, buscarlo. Jueces capítulo 6. Dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo.
Y era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Ustedes conocen que en el tiempo de los jueces se vivió una etapa cíclica en el pueblo de Israel. Los ciclos eran: el pueblo de Dios se apartaba de la voluntad de Dios, se olvidaban de sus promesas, no vivían una vida, una experiencia de fe. Entonces el Señor tenía que tratar y sacudirlos para que se despierten, y se levantaban enemigos, y cuando se levantaban enemigos y esos enemigos los atacaban o los sitiaban, como en este caso, ellos se daban cuenta y entonces doblaban sus rodillas y clamaban a Dios, y Dios en ese tiempo levantaba hombres y mujeres que eran usadas por Dios con el poder del Espíritu Santo. Y allí tenemos a Gedeón, a Débora, ¿no es cierto? Tenemos a Sansón, tenemos historias tremendas de personas que eran levantadas en un tiempo para dirigir, para gobernar al pueblo, pero también para libertar de los enemigos y volver a poner orden. El pueblo estaba un tiempo así, pero luego volvía a caer, ¿no? Y así era ese tiempo. En el tiempo de Gedeón fue un tiempo especial porque se levantaron pueblos, especialmente el pueblo de Madián, que hizo alianza con otros pueblos y comenzaron a sitiarlo a Israel, de tal manera que cuando el pueblo sembraba, iba a levantar la cosecha, ¿sí? Venían ellos esperaban que el pueblo trabajase, que se esforzase, pero no podían recoger el fruto de su trabajo. Porque cuando iban a recoger el fruto, los enemigos venían, devastaban la tierra, destruían todo, se llevaban parte, otras cosas, se las dice literalmente, le destruían, ¿no es cierto? Les destruían las cosechas, les destruían las cosas que tenían y se iban. Y lo que comenzó en el pueblo de Israel fue que se fueron apagando en su fe. Se fueron apagando en el espíritu de creer en ese Dios que tantas veces los había libertado, que tantas veces había traído la manifestación en su vida para manifestar a las demás naciones que hay un solo Dios a quien adorar y hay un solo Dios a quien servir. A tal punto que dejaron de sembrar y cosechar y obviamente cayeron en un tiempo de miseria, de pobreza, pero no fue eso lo peor, sino que cayeron en encierro y en temor. Y hermanos queridos, quiero decirte algo: nosotros somos hijos de aquel que venció a todos nuestros enemigos. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, cuando vos y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo que sucede y lo que leemos en el antiguo pacto es figura de lo que hoy en el nuevo pacto vivimos en el mundo espiritual. Hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre, así que no vamos a pelear contra ningún pueblo vecino, ni tenemos que ir a hacer guerra contra los países limítrofes, ni contra otra provincia, ni contra un vecino, sino que nuestra lucha es espiritual. Y cuando nosotros nos queremos levantar en todos los propósitos para levantarnos siendo hombres y mujeres de fe, matrimonios, familias que sirvan a Dios, una iglesia que se levanta para alumbrar como un faro en la oscuridad que hay en la ciudad en la que nos toca habitar, el enemigo se levanta para oponer. Resistencia. Y una de las resistencias más comunes que me toca ver y vivir, y que a veces, y nosotros también luchamos allí en Lanús, es cuando nos vamos acostumbrando a que cosas estén mal y dejamos de batallar en la fe para que las cosas cambien por el poder del Señor. Entonces a veces vemos matrimonios que se conforman a la situación en la que está. Situaciones económicas en las que decimos, bueno, ya esto no va a cambiar. Y esta situación con mi hijo, con mi hija, y esto no va a cambiar. Y esta situación en el trabajo o en el barrio o con mis vecinos, y no va a cambiar. Y tal vez esta ciudad, y bueno, no va a cambiar. Sin embargo, nosotros estamos llamados a levantarnos en clamor y en oración para que la ayuda que viene del cielo haga que las cosas cambien, porque el propósito de Dios es que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Venga tu reino, dice la palabra, nos enseñó ahora el Señor. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Amén. En la tierra como en el cielo, es así. Hay un ida y vuelta. Dios quiere traer cosas del cielo a la tierra. ¿Lo crees? Y los que somos encargados de que eso suceda, somos nosotros.
porque nadie puede provocar la gloria de Dios si no es una iglesia que clama, que ora, y hay cristianos que se levantan en lugares aún donde hay oscuridad y creen que Dios puede cambiar las cosas. Yo creo que Dios sana enfermos. Yo creo que Dios cambia familias. Yo creo que Dios transforma ambientes espirituales. Yo creo que Dios cambia ciudades cuando nos proponemos creerle a Él. Porque yo mismo soy fruto de oraciones contestadas. El versículo 6 dice que al final de todo el pueblo comenzó a clamar pidiendo ayuda a Dios. En esta versión dice, clamaron al Señor pidiendo ayuda. En la nueva versión, en Nueva Biblia Viviente dice, por fin el pueblo comenzó a clamar al Señor pidiendo ayuda. Hermanos, el título de este mensaje es alguien se tiene que levantar. Yo sé capaz que no están muy acostumbrados a hacer eso, ya hablamos mucho, así que los voy a incomodar. Tocalo al que tenés al lado y decirle, alguien se tiene que levantar. Tocalo, decirle, alguien se tiene que levantar. Amén. Alguien se tiene que levantar. ¿Serás vos, seré yo o seremos todos los que nos tenemos que levantar? Alguien se tiene que levantar. Porque hay cosas que Dios no va a hacer si no hay alguien que se levanta. Porque hay cosas que no van a suceder si no hay un hombre que se levanta a orar por su familia, como hoy compartías vos, como papá, como esposo, como sacerdote del hogar, que doble rodillas por su familia, por su esposa, por sus hijos. Porque hay cosas que no van a suceder si no hay una madre que doble las rodillas por sus hijos que están alejados del Señor. Porque no van a suceder cosas si no hay alguien que ore para que sus compañeros de trabajo conozcan al Señor, para que su jefe o sus empleados cambien, para que sus compañeros de colegio o para que sus profesores conozcan a Cristo. Hoy lo cantábamos, lo que la palabra de Dios dice en Romanos. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo alumbrará la luz de este mundo si la luz se pone debajo de una lámpara, de una mesa? Si la lámpara se pone debajo de una mesa. Alguien se tiene que levantar. Lo primero de algunos puntos que quiero compartirte. Alguien se tiene que levantar para orar en esa familia. Alguien se tiene que orar para levantar en esa casa. Alguien se tiene que levantar para orar en ese trabajo, en la iglesia, en la ciudad. Todo comienza por quienes se levantan para orar y clamar al Señor. Cuando dice el versículo 7 al 10, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas. Gracias, chicos de multimedia, espectacular, porque me pidieron temprano, pusieron todo, y a mí me encanta porque enseguida vista aparece, así que gracias, excelente. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El pueblo tenía que recordar quién era Dios. ¿Quién era ese Dios al que adoraban? Pero no solamente en lo que uno y a otro decía, sino en la vivencia. La palabra profeta, y fíjense qué tremendo, porque Dios les manda un profeta. Porque nosotros necesitamos revelación para los tiempos que corren. Ayer lo hablábamos y los que participaron del taller recuerdan y decíamos, tenemos que ser entendidos de los tiempos. Para traer la revelación de la palabra para este tiempo y para eso necesito revelación profética. Y la palabra profética más segura que tenemos, ¿cuál es? La Biblia. Dice que esa es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué palabra preciosa! Tenemos la palabra profética más segura, que son las Escrituras. Por eso, muchas veces cuando queremos revelación de Dios, lo que Dios va a hacer es revelarte lo que ya te dijo, recordarte lo que ya te habló. ¿Cuántas promesas has recibido de Dios en estos años? ¿Cuántas palabras has recibido?
¿Cuántos cultos tenés en tu historial de cultos? ¿Sí? ¿Cuántas clases bíblicas tenés en tu historial de clases bíblicas? ¿Vieron cuando miramos en la computadora el historial y sale historial de páginas vistas, historial de, ¿no es cierto? ¿Cuántos tenemos? Todas esas palabras que recibiste, cada vez que te congregás, cada vez que abrís la Biblia en tu casa, y yo también, Dios nos da una palabra profética. Dios nos da una revelación si nuestro corazón está abierto. Son promesas que no debemos olvidar y que son sí y amén para nosotros. Y es una antorcha que alumbra en la oscuridad. Porque cuando recordamos las promesas de Dios, se renueva nuestra fe. Y sé que el Señor me ha hablado. Y si el Señor me ha hablado, Dios no miente, Dios no cambia. Y sus promesas son verdad para los que creemos. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Ustedes saben que qué maravilloso porque compara a la palabra y la metáfora que usa. Por un lado es una antorcha, que es la que alumbra toda un ambiente de oscuridad. Pero también la palabra de Dios es una lámpara, como usaban los viajeros que caminaban en medio de los caminos allí de Palestina, en la oscuridad absoluta de la noche. Y ustedes que están aquí cerca del campo, saben lo que es el campo bien de noche oscuro. Allá no tenemos, en las ciudades, grandes ciudades no es así. No, salvo cuando se corta toda la luz y que nos corta de sur o de norte, allá tenemos, nos cortan la luz y ahí pero aún así todo, siempre hay alguna. Pero a mí me tocó hace unos años estar en Charata, acá en Chaco, y llevarnos por el campo bien, bien oscuro y estaban los hermanos acostumbrados y no se veía absolutamente nada. Y los que no estamos acostumbrados decíamos, wow, y se veía solo la lucecita, ¿no? del vehículo que nos llevaba. Y la lámpara a los pies eran unas lamparitas chiquititas que usaban los viajeros y se encendían y duraban lo que duraba el camino y se iban volviendo a prender, se apagaban y solo alumbraban el paso a paso. Así que la palabra de Dios es una antorcha que cuando la predicamos como hoy públicamente alumbra y cambia corazones, alumbra un ambiente, cambia una familia, cambia un ambiente laboral, cambia una ciudad entera cuando la iglesia se levanta para proclamar la palabra. Pero también es la lámpara de día a día en nuestra vida. La lámpara que cada vez que te levantás a la mañana y haces tu devocional, orás, o cuando estás en un problema, orás al Señor y viene un versículo y es la palabra justa para ese día, para que des un paso más en tu camino de fe y no te detengas. Necesitamos recordar la palabra de Dios porque es directriz para que podamos saber dónde ir. Hay que anotarla, hay que orar por ella, hay que obedecerla, porque allí está el regalo más maravilloso que el Señor nos ha dado. Saben que lo segundo que sucede es que una vez que el Señor les contesta, les trae un profeta porque les trae dirección y nosotros necesitamos caminar bajo la asignación que Dios tiene. Dios nos ha llamado a todos porque somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. No todos somos pastores, no todos son. Yo, por ejemplo, escuchaba hoy qué hermoso que tocan los músicos en este lugar y me encanta y los felicito. Pero si yo quisiera agarrar el violín como Donald, te puedo asegurar que no dos toques así, jamás. Yo quise intentar tocar música, no me sale. Pero sí me sale otra cosa, porque cada uno tenemos un llamado y una asignación. Y eso es lo maravilloso del cuerpo. Y entonces alguien se tiene que levantar para orar, pero alguien se tiene que levantar para cumplir la asignación profética que el Señor le da. No es tarea solamente del pastor o del evangelista o de la persona que está a cargo de un área, sino que cada uno de nosotros tenemos una asignación del Señor para cumplir. Pero cuidado, no solamente acá dentro de las cuatro paredes, sino en el reino, en la ciudad, en la familia. Algo Dios te está llamando a hacer y algo Dios me está llamando a hacer. El ángel del Señor, dice el versículo 11, vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Y cuando el Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón hizo, ¿dónde está? ¿Allá atrás? No, a vos, le dijo el Señor. Entonces Gedeón le dice: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto?
¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. ¿Saben? Gedeón era un muchachito. No tenía nada especial frente al resto, pero estaba haciendo algo diferente. Algo estaba haciendo. Estaba sacudiendo un poco de trigo en el lagar, que no era el lugar donde se sacudía el trigo, porque ese lagar era para hacer el mosto para el vino. Pero estaba allí escondido para que no vinieran los madianitas a sacarle lo poco de alimento que iba a poder llevar a su familia. Pero quiero decirte algo, Dios siempre va a usar al que está dispuesto a hacer algo. No el que está dispuesto a mirar de lejos, sino el que está dispuesto a decir, heme aquí, Señor, algo puedo hacer. Y aunque Gedeón ni lo sabía, Dios sí conocía su corazón y dijo, este es capaz de hacer algo. Porque mientras todos los demás están escondidos en cuevas y están mirando lo que pasa o qué va a pasar, este está haciendo algo. Dios siempre buscó gente que estaba haciendo algo. Bien o mal, pero haciendo algo. Nunca vas a encontrar en la Biblia que el Señor busque o haya llamado a alguien, ¿no es cierto?, que estuviera durmiendo la siesta y diciendo, bueno, no sé, o criticando a otro, diciendo, no. Siempre buscó a alguien que estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le mandaba, aunque le costase. A todos nos cuesta. Y Gedeón tenía miedo. Claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Si fue criado en una cultura del temor y del encierro. Y la iglesia, amados hermanos, necesita salir del temor, del encierro, de las dudas y pararnos firmes en todo lo que Dios tiene, porque este mundo necesita de Cristo y nadie oirá si no le predicamos, y nadie oirá si no nos levantamos para que las cosas cambien, y nadie cambiará si alguien no se levanta. Y el Señor le dijo, ve con la fuerza que tienes, no es que necesitas nada extra, lo demás lo completo yo. ¿Qué es lo que hoy tenés en tu mano? ¿Qué es lo que hoy estás haciendo? Con eso poquito, si lo pones en las manos de Dios, Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer mucho. Hace unos meses visité una iglesia y una hermana que tiene 80 y pico de años y ya fue una hermana que ha predicado, trabajó, sirvió en la obra, conoce a otra hermana de la iglesia donde estamos nosotros desde su fundación. Y ella ya no puede moverse mucho físicamente. Pero ¿sabes qué hace? Tiene una lista de oración. Y clama y ora por los pastores. Se llama Élida. De hecho, me mandó un mensajito hoy. Todavía no lo escuché porque me manda unos mensajes largos, ¿viste? Y yo los escucho, después le contesto y te manda otro y después otro. Entonces, hablando del uso de las tecnologías, ¿viste? Usa el WhatsApp, pero se graba los mensajes re largos, como que estuviera hablando por teléfono, por el WhatsApp en cada audio. Entonces, pero es una bendición para mí. Ay, algunos se tocaron porque mandan audios largos. Menos mal que está el 2 ahora, ¿viste? Pero escuchen, ¿y saben qué allí se me manda? Y para mí es una tremenda bendición. Y yo cuando me vino me dije, quiero que seas intercesora. No es de nuestra congregación, es de otra, pero ella intercede por mí. Digo, intercede por mí. Y ella me manda palabra y ora. Porque cuando alguien se levanta, el reino es más que lo que ve nuestra vista. Y ella ora, y yo tengo varios hermanos así en la iglesia, que a veces no pueden venir, siguen las reuniones online. Y vienen cuando pueden, por el clima, por el frío, porque a veces han sufrido, han tenido COVID y han quedado con secuelas de neumonía frecuente, entonces tienen que cuidarse. Pero oran, claman en sus casas, mandan mensajitos de WhatsApp, predican, y saben que eso es tremendo. Ve con lo que tienes, ve con tu fuerza y salvarás a Israel, porque yo soy el que te envía. Entonces, hermanos queridos, desde adentro hacia afuera, empieza por mí. Dice luego que Gedeón preparó una ofrenda y se la trajo al Señor. Hermanos queridos, alguien se tiene que levantar en este tiempo para adorar al Señor, para ofrendar al Señor. Pero no solamente la ofrenda que nosotros traemos acá, que es maravillosa, pero esto es parte de la ofrenda, es una manifestación física, dineraria de la ofrenda, que está bien y es necesaria y está bárbaro y lo hacemos, pero la ofrenda a Dios es mi vida entera.
es ofrendar mi tiempo al Señor, es darle lo mejor de mi vida. Dice que Gedeón edificó allí un altar y lo llamó El Señor es la paz. Hermanos queridos, dicen que Gedeón, ¿no es cierto?, sembró y adoró una efa, equivalía a 37 litros, en un tiempo de escasez. Gedeón manifestó su generosidad. No es cuando todo cambie y todo esté mejor que entonces voy a hacer, sino que es cuando el Señor me llama y me dice, levántate, levántate. Porque cuando vos y yo nos levantamos, algo sucede. El versículo 25, adelanto un poquito para ir a tiempo. Aquella misma noche el Señor le dijo también, toma un novillo de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, y derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Será que está junto a él. Y luego sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrende el segundo novillo como un holocausto. Dice que después que hizo esto, Gedeón lo llamaron Jerobaal o Jerubaal, según la versión, diciendo que Baal se defienda contra él porque él destruyó el altar de Baal. Mientras Israel clamaba por liberación, la familia de Gedeón seguía apática, seguía en un camino diferente. Y Gedeón, Dios lo llamó, y cuando Gedeón se levantó porque le creyó, ustedes saben que le pidió las señales, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? El vellón y de nuevo el vellón. Bueno, el Señor le tuvo paciencia, le habló, pero una vez que él dijo, estoy, Señor, me levanto, ¿cuál es mi misión? Tu primera misión es ir a los tuyos. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? No me conteste, vos sabés. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Cómo están tu familia satelital, el resto de la familia? ¿Cómo está tu entorno? Vos y yo estamos acá, pero tal vez hay otros que están caminando lejos de Dios. ¿Debe importarme? Claro que sí. ¿Debe llevarme a la oración? Claro que sí. ¿Debe llevarme a creerle a Dios que Él puede cambiar? Claro que sí. Porque empieza por casa. Empieza por mí, sigue por casa y luego sigue hacia todo lo que el Señor tiene. Alguien tiene que levantarse en este tiempo para clamar, alguien tiene que levantarse para cumplir la asignación que Dios le da y alguien tiene que levantarse para poner orden en la casa. Orden espiritual estoy diciendo, no el orden, ¿viste? Mi abuelo se levantaba y decía, yo voy a poner orden acá, porque era cascarrabia y entonces nos juntaba los juguetes, no ese orden, no. Decía, yo voy a poner orden acá, acomodaba la ropa sucia, no, sino el orden espiritual. Hermanos queridos, una vez que Gedeón le cree a Dios, que se levanta, empieza por él, entrega su vida, da lo mejor al Señor, responde. Cada vez que nosotros nos reunimos y recibimos una palabra, cada vez que nos congregamos, hay un llamado de Dios. Y nuestra actitud debe ser responsiva, debe dar respuesta a ese llamado. No podemos permanecer inertes ante lo que Dios ya quiere. Porque a veces nos acostumbramos, y yo en mi iglesia cada tanto cuando veo que nos estamos acostumbrando demasiado, comienzo a clamar, pongo a los intercesores a orar. Algo tiene que hacer el Señor para darnos ese sacudón y que venga de nuevo como en Pentecostés el de repente de Dios, y ese de repente abre los cielos. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando algo sucedía, clamaban, ¿se acuerdan? Primero clamaron esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? De repente sopló el viento del Espíritu y todos fueron transformados. Y luego cuando comenzaron a predicar se levantaron los enemigos, ¿se acuerdan? Y que opresaron, y que hacía la iglesia, oraba, y de repente, ¡pum!, el lugar donde estaban volvió a sacudirse. Y cuando Pedro lo meten preso, ¿qué hizo la iglesia? Comenzó a orar, a clamar, ¡pum!, de repente manda un ángel el Señor, vamos, se abre la cárcel, vamos Pedro, ceñite, ¿qué estás haciendo acá? Pedro ya se había acostumbrado a la cárcel, ya se había sacado el cinturón, se había acostado, se había dormido,
¿no es cierto? Dice que estaba tan dormido que ni el ángel reconoció. Lo tuvo que despabilar. Dale, Pedro, le tiro un vaso de agua. Despabilate, vamos, ceñite, vamos. Que allá están orando por vos. Y cuando llega a la casa que estaba orando, ¿se acuerdan? Golpea las palmas. Ni ellos lo creían. ¿Quién es? Pedro. No, ¿qué va a ser Pedro? ¿Se acuerdan o no? Soy yo. Me liberó el Señor. Alguien se tiene que levantar. Y por último, llegó el tiempo en el que, hubo que enfrentar a los enemigos. Y cuando hubo que enfrentar a los enemigos, luego que Gedeón le pidió señales a Dios, luego que hizo todo lo que tenía que hacer, llegó el momento en que Gedeón se prepara. ¿Se acuerdan? Junto un montón. El Señor le dice, no tantos, no. Todo eso hasta que llegan los 300 con los que él va. Prepara el ejército y entonces los ejércitos en ese tiempo enviaban espías. En una estrategia militar. Andale, entonces Gedeón mismo, ¿no es cierto? Llega como espía con su grupo y dice el Jueces 7, versículo 13, Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuvo un sueño, le decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita con tal fuerza que golpeaba una tienda de campaña y ésta se volteaba y se venía abajo. Y su amigo respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Fíjense qué tremendo, porque los propios enemigos sueñan e interpretan el sueño. Porque ahora el miedo pasa del pueblo de Israel a los enemigos. Porque quien tiene que tener miedo es Satanás. Quien tiene que tener miedo son nuestros enemigos. Porque nosotros estamos del lado del que venció por nosotros. De aquel que nos hizo más que vencedores, hermano. Entonces el enemigo interpreta, ya estaba todo entregado. Ni tuvo que orar ya Gedeón para que le dé la interpretación del sueño. Entonces dice que se postró en adoración, porque ya ahora Gedeón era un adorador. Ya estaba con asignación. Él ya se había levantado. El que se levanta sabe cuándo postrarse. Y luego volvió al campamento de Israel y ordenó. Y miren qué le dice a los demás. ¿Qué le dice? Levántense, levántense. Porque el que se levanta, levanta a otros. Y cuando en una iglesia alguien se levanta, otros se levantan detrás. Cuando se levanta un líder, se levantan los discípulos. Cuando se levanta un evangelista, se levantan los muertos que resucitan espiritualmente porque no creen en Cristo, pero reciben vida. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cuando se levanta una iglesia con poder, se levanta la ciudad y cambia la realidad. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Levántense. Y dividió a los 300 hombres en 3 campañas y distribuyó entre ellos trompetas, cántaros, antorchas. Y dice, mírenme, le dijo Gedeón, sigan mi ejemplo y cuando llegue a las afueras del campamento, hagan lo mismo que me vean hacer. Y cuando todos los que están conmigo y yo toquemos las trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Alguien tiene que levantarse en este tiempo para servir al Señor. Alguien tiene que levantarse para enfrentar al enemigo y destituirlo del lugar que no le pertenece. Satanás es un usurpador. Y si puede meterse en la finanza, va a carcomer la finanza. Si se puede meter en un matrimonio, va a debilitar el matrimonio. Si se puede meter en con los hijos, se va a querer meter. Se puede meter en un trabajo, se mete en la ciudad, pero es un usurpador. Nada le pertenece. Y quienes tenemos la autoridad para destituirlo, somos los que creemos en aquel que ya lo venció y nos dio las armas y las herramientas para tomar autoridad y para levantarnos, liderar, crecer y avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero cerrar esta reflexión con un testimonio, porque yo les dije algo durante la prédica, pero no quería decirlo ahí, quería contarles ahora. Yo soy fruto de oraciones. Mi familia, yo nací en Capital Federal y a los 15 años nos mudamos a la zona sur de Buenos Aires, con la creencia de que esa iba a ser nuestra tierra prometida. Y cuando llegáramos allí y tuviéramos la casa propia, porque alquilábamos, y tuviéramos el lugar nuevo, todo iba a cambiar, pero lejos de eso fue. Y yo crecí en mi adolescencia viendo cómo mis padres cada vez discutían más y más y más. A tal punto que las discusiones eran cada vez más grandes y yo era el más grande de mis 5 hermanos y veía cómo mis hermanos más chiquitos iban quedando más desamparados frente a los problemas grandes que había familiares. A tal punto que luego mi papá
se fue de la casa. Y yo me quedé con mi mamá, con mis abuelos, teniendo 18 años y con una deuda hipotecada a la casa, con gente que eran prestamistas y venían a golpear la puerta. Y si no les pagábamos, nos dejaban en la calle. Mi papá cayó en una profunda depresión. Y cuando cayó en esa depresión, estuvo una noche entera frente a la estación de Rafael Calzada, allí cerca de Adrogué, en zona sur, toda la noche pensando si se tiraba o no se tiraba abajo del tren. Yo esto me enteré después. Y por misericordia de Dios, él no se tira. Al otro día, cuando se levanta para trabajar con las pocas fuerzas que le quedaban, y va a trabajar, y yo ya les contaba que él era técnico, y va a reparar un electrodoméstico de una clienta. Esta clienta le dice: José Luis, ¿qué te pasa que estás así? Y él le cuenta el problema. Y esta clienta le dice: ¿sabes qué? Yo estaba igual que vos, pero conocí a Jesús. Y fui a una iglesia que está acá y hablé con el pastor. Y ese pastor me dio una palabra y ahora estoy mejor. Y él fue. Yo en ese tiempo estaba distanciado de él y al poco tiempo me encontré con él en una parrilla comiendo y lo vi diferente. Le dije: papá, ¿qué estás mejor? Me dice: hijo, empecé a ir a la iglesia. Yo no quería saber nada con la iglesia evangélica. Yo pasaba por la puerta de una iglesia y me iba por otra vereda. Y yo decía: nunca voy a entrar a una iglesia evangélica. Esa era mi idea. Y cuando me quedé, decía: no, pasá por enfrente, que ahí en la puerta siempre hay alguno que te quiere hacer entrar. Había algún ujier con él, ¿viste? Que está con el tratadito, con él. Y no quería. Y mi papá ese día me dijo: hijo, yo no sé lo que me pasó, pero a mí esta clienta me habló de Jesús. Yo fui a hablar con el pastor y cuando yo fui, el pastor me hizo un dibujito y mi papá agarró una servilleta en esa parrilla, con una lapicera sacó y me dijo: mirá, a mí me explicaron esto, yo no sé mucho, pero quiero decirte lo que a mí me explicaron. Hay dos reinos espirituales. Y me hizo un dibujo, una línea por la mitad en la servilleta. Y dijo: de este lado están las tinieblas y de este lado está la luz, hijo. Nosotros toda nuestra vida no sabíamos y vivimos acá en oscuridad, en la luz, en las tinieblas. Pero Jesús es el puente que hace pasar de acá a acá. Y yo ahora estoy acá. Yo no entiendo mucho, pero yo sé que voy a la iglesia y cuando oran algo pasa y algo me pasa y algo me cambia. Tenemos que estar acá. Y yo ese día algo se revolucionó en mí, yo no quería saber nada, pero algo cambió. Al tiempo, comenzamos a ir a la iglesia junto con Nancy, que éramos novios. Y un miércoles, cuando yo estaba en la iglesia, yo fui, venía con la valija, trabajaba en el banco en Capital, me paré ahí medio enojado, decía: ¿qué hago acá? Pero sabía que tenía que estar ahí, pero no quería, y esa lucha espiritual. Pero ese día no predicó el pastor, predicó una líder de jóvenes y habló del Dios invisible, que no se ve pero que está y que nos llama. Y ese día yo le entregué mi corazón a Cristo. Al poco tiempo en la iglesia me encontré con una mujer que era la mamá de un compañero mío de colegio. Y me dice: ¿qué haces acá? No, ¿qué haces vos acá? Le digo: yo me congrego hace un montón. Y Alejandro había sido mi amigo de la secundaria de toda la vida. Me dice: Alejandro también no viene acá a otra iglesia. Le digo: ¿cómo son cristianos? En todos los años, Alejandro nunca se levantó para hablarme de Cristo. Pero en la mitad de la cuadra de nuestra familia había una iglesia muy chiquitita, una iglesia pentecostal, que la abrían en el garaje de la casa y nos molestaban a todos los vecinos. Era el pastor, las dos hijas, ¿viste? La esposa y dos más. Y todas las tardes, cuando pasábamos a las 4 o 5 de la tarde, estaban las hijas en la puerta con la pandereta y decían: alabaré. Y nosotros decíamos: oye, no. Pero ese pastor, que era zapatero, venía a nuestra casa y le predicaba a mi papá de Cristo y nunca quise oír a mi papá. Pero después también en la iglesia que me convertí me encontré con otra hermana y me dijo: ¿sabes qué? Yo a vos te conozco. Y todos los jueves en la reunión del zapatero, éramos muy poquitos, pero todos los jueves a la mañana nos levantábamos y orábamos por la familia Castillo. Y decíamos: un día ellos van a conocer a Cristo. Alguien se levantó por nosotros, otro no se levantó, pero alguien se levantó. Y los que se levantaron a clamar en secreto, el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Y hoy aquí está hablándote. ¿Quién puede dar testimonio de que la oración de esa iglesia pequeña, escondida, guardada en ese lugar,
trajo fruto para que en mi vida hoy yo pueda estar aquí compartiéndote la palabra. Hermano, este es tiempo en el que la iglesia debe levantarse. Tienen una hermosa congregación, jóvenes, niños, los bendigo y deseo de todo corazón que se levanten para que Jardín América sea impactada por el poder de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, murió y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos? Yo te invito a que vos ahí donde estás ores conmigo un momento. Cerrá tus ojos un momento, inclina tu rostro, vamos a orar. Yo no sé en dónde Dios te llamará en este tiempo, a qué te llamará, cuál será tu asignación, porque no nos conocemos, pero sí vos sabés y el Señor sí, también lo conoce. Y yo sé que esta palabra y esta semilla que hoy ha traído el Espíritu Santo prenderá en los corazones de aquellos que creen y aquellos que deciden actuar por fe. Padre amado, yo bendigo a mis hermanos y hermanas en este lugar. Bendigo a las familias representadas en este lugar. Y oro en esta noche, papá. Oro por aquel que está cansado. Oro por aquel que se ha acostumbrado a vivir una vida cristiana, pero cuando llega a su casa y cuando llega a su hogar, aún en secreto, tal vez sus fuerzas se han agotado. Oro por ese esposo que tal vez necesita levantarse por su familia como sacerdote, como pastor del hogar, como proveedor, para proveer no solamente lo material, sino para proveer palabra para su esposa, para sus hijos. Oro por los padres en este Día del Padre, Señor. Oro por los papás para que se levanten como pastores de sus hogares. Oren por sus hijos, le lean la palabra a sus hijos, le prediquen la palabra. Oro por las esposas para que se levanten como esposas, como mujeres de Dios, valientes, fuertes, sabiendo todo el potencial que has puesto y los dones que has puesto en las mujeres, en las esposas, en las madres, en las líderes. Señor, bendícelas, levanta. No solamente levantaste un Gedeón, levantaste una Débora. La palmera de Débora era, Señor, el lugar más visitado del pueblo. Todos querían hablar con Débora, todos querían el consejo de Débora, todos querían la palabra espiritual de Débora. Era una madre espiritual, era una mujer de Dios, era una líder de su generación. Oro para que se levanten Déboras en este lugar. Mujeres que no tengan temor a abrir la boca y predicar la palabra, a imponer las manos sobre sus hijos, sobre sus esposos, a predicarle a las compañeras de trabajo, vecinas, sus compañeras. Señor, en cualquier área, en cualquier actividad, bendigo los jóvenes, bendigo los niños. Oro por esta generación de jóvenes que se está levantando, que se despierten valientes, que se despierten, Señor, con fe, atreviéndose a avanzar en lo espiritual, en todo lo nuevo, creativo. Oro por los niños para que crezcan en fe. Oro, Señor, por los pastores, oro por los líderes de esta iglesia. Oro para que en esta noche, Señor, tu luz se encienda. Oro para que nos levantemos, porque por nuestra oración, por levantarnos nosotros, hoy muchos que están en tinieblas, como estuve yo, como estuvo mi familia, Señor, se levantarán. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Podemos cantar esa canción que dice enciende una luz? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que caminemos en bendición, que avancemos por fe y nos levantemos en todo lo que vos tenés. En el nombre de Jesús. Amén y amén.